Siendo las 15:02, retomamos la realización de la presente audiencia con la presencia de todos los intervinientes que permanecieron desde el inicio de esta audiencia aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Hicimos un receso a efectos de resolver de las peticiones que se plantearon por parte de las defensas en orden a decretar el sobreseimiento definitivo en un caso y 2 solicitudes de cautelas de garantías, y respecto de ello entonces vamos a pasar a resolver de forma inmediata. En primer lugar, respecto del sobreseimiento definitivo y parcial solicitada por la defensa del imputado Dávalos Bachelet, señalar primero que la defensa del imputado ya individualizado en audiencia ha solicitado que se decrete en primer término la prescripción de la acción penal respecto de su representado y como consecuencia de ello el sobreseimiento definitivo por estimar conforme a los hechos de la formalización que ha transcurrido largamente el plazo de prescripción de 5 años en virtud del artículo 94, inciso 3 del Código Penal, ya que la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público sería de estafa del artículo 467 del Código Penal, por lo que se trataría de un simple delito. Segundo, funda su petición en que los hechos por los que se formaliza su representado habrían sido cometidos en los meses de julio y agosto del año 2012, al menos en cuanto a la elaboración de supuestos informes que configurarían su participación, y que la eventual disposición patrimonial de la víctima, el señor Vial Concha, se habría llevado a efecto el 22 de agosto del año 2012, por lo cual, tomando en cuenta la participación atribuida, esto es, la autoría del artículo 15, número 3 del Código Penal, a la fecha del día de hoy, 28 de marzo, se encontraría prescrita, aún considerando los días que su representado estuvo fuera del país, que, a razón del certificado emitido por la Policía de Investigaciones el día de ayer, serían 228 días, según lo que señaló la defensa, los que para efectos del artículo 100 del Código Penal se contabilizan como 114 días. Tercero, agrega sus argumentaciones que la presentación de la querella en la presente causa, según lo señalado la excelentísima Corte Suprema, no habría producido la interrupción del plazo de prescripción, toda vez que dicha acción particular no fue dirigida en contra de su representado, sino contra los que resultan responsables, y por lo demás solo se realizó en esta causa una diligencia respecto del imputado Dávalos Bachelet. Cuarto, que por su parte el Ministerio Público se opuso a dicha petición, argumentando que el delito por el cual se ha formalizado el señor Dávalos Bachelet del día de hoy, esto es estafa del artículo 467 del Código Penal, si bien su comisión se habría iniciado en el año 2012, conforme a los actos descritos en la formulación de cargos, cierto es que la última disposición patrimonial se habría llevado a efecto el 31 de enero del año 2013, por lo cual es en esa fecha, que entiende el persecutor penal, que se consumó el delito en cuestión, y como corolario de ello, desde ese momento entonces se contabiliza el plazo para decretar la prescripción de la acción penal. Por lo cual, dicho plazo se cumpliría recién el 11 de junio del año 2018, contado desde la última disposición patrimonial, sumado además los días que el imputado permaneció fuera de las fronteras de nuestro país. Quinto, agregó a sus argumentaciones que, conforme al artículo 96 del Código Penal, el plazo de prescripción se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él, lo que la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema ha entendido más allá del artículo 233 del Código Procesal Penal, agregando actos distintos a la formalización como aptos para generar dicho efecto, citando fallos al efecto en el que se da valor a la citación ante el Ministerio Público, la presentación de la querella e incluso la formulación de la denuncia como apto para suspender el curso de la prescripción penal. Para fundar ello, el Ministerio Público le otorga valor a una denuncia presentada por estos hechos, aunque con una calificación diversa por la diputada Marcela Sabat el 20 de mayo del año 2015, y que se encuentra agrupada en la causa, sumado que el abogado señor Garafulich, en audiencia del 5 de diciembre del año 2017, en su petición de sobreseimiento por otros hechos, habría hecho alusión a que, comillas, se dejaba fuera los hechos de esa denuncia. Además de aquello, señala que el imputado fue citado en la presente causa el 16 de enero de 2018 el Ministerio Público, concurriendo con su abogado defensor a prestar declaración. Sexto, a efectos de resolver la incidencia planteada, lo primero que se debe analizar es el hecho por el cual se formalizó al señor Dávalos y la participación que se le atribuye en este, en calidad de autor del artículo 15, número 3 del Código Penal. Entiende este juez por estar concertado para su ejecución, facilitar los medios con que se lleva a efecto el hecho o por presenciarlo sin tomar parte inmediata, en este caso de la estafa, que es lo que señala expresamente el 15, número 3 del Código Penal. Respecto del tipo penal, resulta relevante determinar con la mayor precisión posible la fecha de comisión del delito, ya que es justamente este momento, según el artículo 95 del Código Penal, en el que empieza a correr el plazo de prescripción,
Ahora bien, en un delito de la naturaleza del que se ha formalizado, no resulta una tarea sencilla, toda vez que el tipo penal de estafa, a diferencia de otros delitos contra la propiedad, cuenta con varios elementos, como se ha señalado, un engaño, que dicho engaño induzca un error, que ese error induzca una disposición patrimonial por parte de la víctima y todo ello produzca un perjuicio avaluable pecuniariamente. Y tratándose de un delito de estafa en grado de desarrollo consumado, que es por lo que se formaliza, en opinión de este juez, ni siquiera se podría entender consumado a la fecha que señala el Ministerio Público, cuál es la última disposición patrimonial, sino que la consumación de este ilícito, en interpretación de quien resuelve, se produce cuando se constata el perjuicio de carácter real y efectivo para la víctima, lo que por cierto será una discusión de fondo a evaluar en un juicio oral. Lo antes referido no es una creación propia ni mucho menos, ya que existe abundante doctrina al efecto, que incluso reduce en la existencia solo dos elementos del tipo penal, el engaño o puesta en escena y el perjuicio, lo que nos llevaría a la misma conclusión antes dicha. En definitiva, considerando que el perjuicio es un elemento del tipo penal, y si éste en el futuro no llegase a ser acreditado por el Ministerio Público, ni siquiera sería posible obtener dicha condena, por lo cual su relevancia a la hora de determinar la consumación no puede ser otra que la que he señalado. Ahora bien, respecto de la fecha, entonces, para contabilizar el plazo ya mencionado, necesariamente debe ser posterior a la fecha de la última disposición patrimonial, pudiendo eventualmente el perjuicio haberse producido al mismo tiempo de la disposición patrimonial o en una fecha posterior, pero en ningún caso antes de dicha fecha. Séptimo, haciéndome cargo de la argumentación de la defensa del señor Dávalos en cuanto a que en lo que se le imputó fue solo la elaboración de informes y otras conductas datadas del año 2012, conforme a lo escuchado en esta audiencia de los hechos que se le atribuye participación, hierra la defensa en cuanto a entender que es ello lo que se le imputa. Se agota su conducta y como tal se agota el delito, ya que siendo un delito complejo en que los elementos del tipo son los ya referidos, además de existir una hipótesis de coautoría, en este caso en la que incluso se le atribuye presenciar hechos sin tomar parte inmediata, con diversas participaciones en esta concatenación de hechos, lo que se le atribuye es una participación en todo el tipo penal, siendo también parte del análisis de fondo si su participación estuvo de algún modo en el engaño o en el perjuicio producido, lo que resulta irrelevante a mi juicio, ya que su autoría está determinada no respecto a la ejecución de una conducta, sino más bien al concierto previo del artículo 15, número 3. Octavo, dicho lo anterior entonces, el plazo de prescripción de 5 años tratándose de la estafa de un simple delito se debe contar al menos desde el 31 de enero del año 2013, por lo ya expuesto entonces, tomando en especial consideración el tiempo que pasó fuera del país, se rechaza la solicitud de sobreseimiento definitivo por prescripción planteada por la defensa del imputado Dávalos Bachelet. Noveno, respecto a lo discutido en cuanto a la aptitud de la presentación de una denuncia o de una querella para suspender el plazo de prescripción penal, el tribunal no se pronuncia considerando lo anteriormente señalado y además considerando que se entendieron como alegaciones subsidiarias del Ministerio Público, cogiéndose la principal. Eso respecto de la solicitud de sobreseimiento definitivo. Ahora bien, también se plantearon dos solicitudes de cautela de garantías por parte de la defensa que lleva a efecto el señor Garafulich, y vamos a resolver en primer lugar respecto de la cautela de garantías por falta de legitimidad de la querellante, deducido por la defensa de doña Natalia Compañón Soto. Primero, la defensa que lleva adelante el abogado Antonio Garafulich ha deducido en la presente audiencia cautela de garantías fundada en los artículos 4 y 10 del Código Procesal Penal por infracciones al debido proceso, fundada en la falta de legitimidad de los querellantes don Gonzalo Vialconcha y don Hans Vilche Pinilla, quienes actuaron en representación de Inversiones Graneles del Sur S.A., ya que según lo expresado y los hechos de la formalización, dicha empresa no tendría la calidad de víctima en estos autos, toda vez que la empresa en cuestión, a la que se le atribuían ciertos perjuicios, sería una distinta. Esta es Inversiones Graneles del Sur Limitada. Solicitando entonces que se le aperciba aclarar dicha circunstancia a la querellante en un plazo de 3 días, que acredite la representación correspondiente o la calidad de continuadora que según sus dichos no acreditaba. Segundo, por su parte la querellante mencionada se opuso a lo solicitado, señalando que ellos desde un inicio han señalado que Inversiones Graneles del Sur, Sociedad Anónima, actúa como continuadora de Inversiones Graneles del Sur Limitada, sumado al hecho que al momento de proveerse la querella nada se dijo respecto de ello por las defensas. Tercero, tal y como se vislumbró por este juez al momento de plantearse la incidencia, existen momentos y etapas procesales para plantear diversas alegaciones en orden a corregir o no el desarrollo del procedimiento. En interpretación de quien resuelve, la falta de legitimidad para proceder criminalmente está legalmente establecida en el artículo 264 de letra D del Código Procesal Penal, y la etapa en la que se debe plantear dicha incidencia es en la audiencia de preparación de juicio oral, y no en una audiencia de formalización, ya que esa incidencia no tiene otro objetivo que corregir el procedimiento antes de la realización del juicio.
Antes de ello, la petición carece de un objetivo procesal claro, ya que la querellante representa a quien dice representar, y en virtud del poder que le da dicha querella participa en los actos del procedimiento y ejerce los derechos que estima corresponderle. Ahora bien, su calidad de víctima o no, tendrá que acreditarla derechamente en la etapa procesal referida, y será labor de la defensa analizar qué hace con la información que se haya recabado por el interviniente que a su juicio no tiene legitimidad, respecto de eventuales exclusiones de prueba u otras circunstancias que pudiera llevar a efecto adelante. Pero en ningún caso será en esta audiencia preliminar, sumado al hecho que no se vislumbra cómo podría la participación del querellante ver vulnerada alguna garantía de defensa en este caso. Por lo anteriormente señalado, entonces se rechaza la cautela de garantías de la defensa de doña Natalia Compañón Soto. Respecto de la cautela de garantías por infracción del artículo 162 del Código Tributario, deducido también por la misma defensa, primero, la defensa que lleva adelante el mismo abogado ya mencionado dedujo la cautela de garantías por infracción al artículo, o sea, en relación al artículo 4 y 10 del Código Procesal por infracción al debido proceso, fundado en que se ha infringido por parte del Ministerio Público lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, ya que este dispone que los hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos. En este caso, según se ha indicado, en audiencia el ente persecutor estaría llevando una investigación respecto de delitos tributarios en esta misma causa, haciendo alusión de diversas diligencias llevadas a cabo que tendrían como objetivo la acreditación de este tipo de delitos. Solicitando entonces que se acoja la cautela de garantía referida y se suspenda este procedimiento en aras de que el Ministerio Público se inhiba en la práctica de diligencias destinadas a acreditar delitos tributarios que, como se dijo, no son de acción penal pública, sino que de acción penal previa instancia del Servicio de Impuestos Internos. Segundo, como se ha dicho al correr de toda esta audiencia, la investigación de la presente causa, que el día de hoy concluyó su periodo de investigación desformalizada respecto del señor Dávalos, es por el delito de estafa del artículo 467 del Código Penal. No constando en estos antecedentes, ni contando el tribunal con antecedentes de que exista otra investigación, comillas, paralela de ciertos delitos tributarios por los cuales pudiera eventualmente formalizarse y para lo cual, si así ocurriese, podría eventualmente exigirse la participación del Servicio de Impuestos Internos como querellante, lo cierto es que el día de hoy este tribunal se ha dado cuenta de una investigación por estafa, que las diligencias que señala la defensa podrían interpretarse como destinadas a la investigación de un delito tributario, pero el día de hoy forman parte de una investigación por el delito ya mencionado, pudiendo incluso, y aún existiendo un ilícito de la naturaleza referida por la defensa, formar parte del mismo tipo penal por el que nos encontramos el día de hoy, por aplicación de un concurso de delito, un concurso aparente de leyes penales, pero ellos son solo elucubraciones que no tienen un antecedente palpable en este momento, al menos por los hechos que se formalizó. Por lo tanto, en ese sentido, no se vislumbra tampoco una vulneración de alguna norma de infracción del procedimiento, tratándose de un delito que no es de carácter tributario, y no existe tampoco una vulneración de garantías, por lo tanto se rechaza la cautela de garantías impetrada. Eso respecto de las solicitudes que se plantearon el día de hoy en la mañana. Y en ese orden, entonces, habiendo resuelto dichas incidencias, pasamos a la discusión respecto de las solicitudes que tenga el Ministerio Público una vez ya realizada la formalización de la investigación. Muchas gracias, señoría. El Ministerio Público, entonces, respecto de los imputados reformalizados, esto es doña Natalia Compañón Soto y don Mauricio Valerio Illanes, estarán a las mismas cautelares que se habían fijado en la audiencia de formalización. Esto es arraigo, su señoría, y firma mensual. 155C y D, su señoría. ¿Ya? Y respecto del imputado Sebastián Dávalos, su señoría, el Ministerio Público solicitará en ese sentido las mismas cautelares. Va a haber discusión respecto de las medidas cautelares para efectos de pedir la información respectiva. Tiene la palabra el Ministerio Público para fundar entonces los presupuestos materiales y la necesidad de cautela. Muchas gracias, señoría. El Ministerio Público entonces funda la solicitud de estas medidas cautelares, esto es la firma mensual y el arraigo del imputado Jorge Sebastián Dávalos, su señoría, en los siguientes antecedentes. Ya lo ha referido el tribunal de su señoría, que estamos en presencia entonces de un delito complejo, su señoría. Ha señalado el mismo tribunal ante algunas solicitudes de la defensa que la conducta del señor Sebastián Dávalos Bachelet no se circunscribe solamente a la elaboración de ciertos informes, 3 informes como se señalaba en la formalización de la investigación, sino que se circunscribe al hecho completo.
Como lo ha dicho también el Tribunal de su Señoría, la estafa, por ser un delito complejo y requiere diversos elementos, esto es el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio, el Ministerio Público entonces le señalará al Tribunal de su Señoría ahora los antecedentes con los que cuenta para, en este caso, tener cada uno de los elementos del delito de estafa y en los cuales el Ministerio Público cree y tiene la convicción de que el señor Sebastián Dávalos en esta etapa procesal tiene participación. Adelante el Ministerio Público que las medidas cautelares que ha solicitado entiende que son medidas cautelares mínimas a las cuales podría estar sometido cualquier ciudadano de la República que ha sido formalizado, en este caso por un delito de estafa, con las penas que ya se han señalado. Para contextualizar su señoría, primeramente el engaño. Entendemos nosotros, y lo hemos señalado también en la formalización, y así se habrá dado cuenta el Tribunal de su Señoría, que en un primer término los coimputados del señor Sebastián Dávalos Bachelet, esto es doña Natalia Compañón, quien al saber es su cónyuge, y don Mauricio Valero y Yáñez, presentan su señoría, se presentan ante el empresario Gonzalo Vialconcha como una empresa de asesorías. Convencen a esta víctima, su señoría, de firmar un acuerdo de negocios. ¿Cómo prueba el Ministerio Público estas aseveraciones que está haciendo? Con las declaraciones del propio señor Gonzalo Vialconcha del 10 de junio del 2015, del 13 de diciembre del 2016 y particularmente su señoría para tener atisbos de cómo se empieza a elucubrar esta situación con la declaración en particular de doña Gilda Bani Zunino del 15 de febrero del 2016, la cual señala: cuando ellos se conocieron, yo misma estaba acá en Rancagua. Cuando se conocieron, yo misma traje a Valero y a Natalia Compañón a la oficina de Gonzalo. En esa reunión, nosotros teníamos que hablar de la oficina, pero ahí Natalia comenzó a hablar de muchas asesorías y negocios que podría prestar Gonzalo. Decía que conocía a todo el mundo, que era la nuera de Bachelet y que tenía acceso a todo. Su señoría también, en este sentido, tenemos el acuerdo de representación y comisiones de inversiones graneles y la sociedad Cabal. Interesante, su señoría, y el núcleo también de la elaboración de estos informes y también de las entregas posteriores de estos supuestos pantallazos de hackeos informáticos en la empresa de Gonzalo Vialconcha, es la cláusula número 1, su señoría, la parte final. Se deja expresa constancia que nos incluyen la contratación de especialidades, tales como geólogos del levantamiento e investigación, profesionales del área legal, para informes ni servicios de prospección, sondaje ni levantamientos georreferenciales u otros estudios técnicos no expresamente incluidos. Es justamente amparados en esa causal o en esa parte del contrato, su señoría, que estos imputados concertados, como lo ha señalado el Ministerio Público, entregaron estos informes falsos a la víctima, en este caso, Gonzalo Vialconcha. Asimismo, los imputados, su señoría, como empresa Cabal, se presentaban como una empresa que tenía, en este caso, su señoría, diversos profesionales que estarían facultados para hacer estos informes. Es así, su señoría, como ofrecen distintas asesorías de negocio inmobiliarios y mineros para concretar nuevos negocios. Esto está en las declaraciones de Gonzalo Vial, pero también en las declaraciones de doña Natalia Compañón. Comenzamos a realizar un estudio de mercado, estudios de arquitectura, de publicidad, de 2 predios de Machalí, de propiedad de Vialconcha, por encargo de él. Al término de estos estudios le entregamos el resultado, posteriormente no se hizo nada por falta de financiamiento. Nótese, su señoría, lo ha señalado el Ministerio Público en la formalización, la profesión y la expertise que tenía cada uno de estos imputados y a lo que se dedicaban antes, su señoría, de entrar en este negocio con la empresa de Gonzalo Vial. Su señoría, solicito... Sí, se pueden... Están buscando unos papeles. Pero sí. Siga adelante. Sí, sigamos adelante. Sí, su señoría. Es así, su señoría, como en este caso y en esta hipótesis de ofrecimiento de asesorías, negocios inmobiliarios y mineros para concretar nuevos negocios, tenemos bastantes declaraciones de testigos. La declaración, por ejemplo, de don Patricio Muñoz del 21 de febrero del 2017, el cual señala que solo lo utilizan para un proyecto de inscripción de Railex, otro negocio que tendría Cabal, y trabajos de gestiones sobre búsqueda de un puerto en Chañaral.
Se me encomendaron varios temas, entre ellos la gestión con una empresa especializada en barimetría, en búsqueda de un lugar apropiado para la carga y descarga del material minero. El objetivo era buscar un puerto en Chañaral, ya que a su vez estaba buscando una mina en las cercanías de Copiapó. La idea era vender un producto completo, llave en mano, que constara tanto con el mineral como el lugar de acopio y distribución del mineral. Finalmente se contrató a la empresa EIG, empresa de barimetría para la realización de las menciones de Chañaral. Si mal no lo recuerdo, se realizaron 2 o 3 trabajos de mediciones con estas personas. Se entregaron los debidos informes a Mauricio. Este trabajo debió haber costado a lo menos 4 millones de pesos por la medición. Luego de esto, tampoco supe más acerca del proyecto. Posteriormente podremos revisar cuánto efectivamente pagó la víctima por este proyecto así. También, su señoría, hay declaraciones de diversas personas que, en este caso, boletearon para el señor Gonzalo Vial y su empresa. Su señoría, el señor Sebastián Dávalos Bachelet, obviamente, no podría no conocer los negocios que estaba realizando Cabal. ¿Por qué el Ministerio Público es tan categórico en que no podría desconocer los negocios de Cabal? Porque ya, su señoría, en la declaración del 14 de agosto del 2015, el señor Sebastián Dávalos ya se refiere, su señoría, a la denuncia que hizo presente el fiscal regional de la honorable diputada Marcela Sabat. En cuanto a la reunión en la que asistí, invitado por Natalia, y que se verificó en el Hotel Hyatt en el segundo semestre del año 2012, tal como lo informó en su oportunidad el señor Gonzalo Vial, Concha, aquella fue una reunión normal, realizada en el hall del mencionado hotel, durante la mañana, cerca de las 9, 10 horas, con la asistencia de 3 personas, distintas nacionalidades de origen asiático, con la asistencia del señor Gonzalo Vial, Natalia y yo. No era una reunión de camaradería, su señoría. Era una reunión supuestamente para buscar negocios, en los cuales, ¿quién participaba? El señor Sebastián Dávalos Bachelet. ¿Quién era el señor Sebastián Dávalos Bachelet? Una persona que tenía estrecha relación con la empresa Cabal. Y estrecha relación no solamente de asesoría, estrecha relación que podemos probar posteriormente, que está relacionada con contratos y con pagos. Además, su señoría, nosotros podemos también señalar, y así lo ha dicho el Ministerio Público en forma categórica, que la empresa Cabal fue creada para estafar al señor Gonzalo Vial. Podríamos incluso señalar, su señoría, que la empresa Cabal es una empresa imaginaria. Si usted toma en consideración, su señoría, que de todas las facturas presentadas por Cabal, la mayoría son a la empresa de la víctima. Y las otras facturas que tiene la empresa Cabal, su señoría, por ejemplo, con la empresa Sidex, por la cual esta empresa también ha sido formalizada. En este caso, Cabal y uno de sus socios, don Mauricio Valero. Su señoría, es así como diversas personas han declarado en la carpeta de investigación, en las cuales han señalado claramente la emisión de diversas facturas, su señoría, en las cuales obviamente no tenían ellos posteriormente la correspondiente pago, su señoría. E incluso señalan algunos que debían devolver este dinero. Por ejemplo, Alex Fabián Rojas García. Posterior a la emisión de la boleta número 13, recibí en mi cuenta corriente, no se voy a señalar, su señoría, el número de la cuenta corriente, una transferencia por 10 millones. Una factura de empresa Cabal. Oye, ¿te llegó la plata a tu cuenta? Tienes que transferírmela, le dijo en este caso Marcelo Carreño, que era una persona que estaba encargada de la contabilidad de Cabal. Me dio los datos de la cuenta personal, su señoría, para que devolviera el dinero que me había transferido, ya que no se concretaron los servicios. Estos eran los supuestos profesionales que contrataba Cabal para los servicios del señor Gonzalo Vial. ¿Qué otro tipo, su señoría, de profesionales eran los que Cabal supuestamente pagaba para prestar servicios al señor Gonzalo Vial? Por ejemplo, su señoría, don Claudio Ancio Araya Gallardo declara, su señoría, en la presente causa: en el año 2012 trabajé en práctica de golf La Pirámide, que se ubica en Avenida El Salto, número 5200, comuna de Huechuraba, como profesor de golf. Este es un lugar abierto a todo el público para la práctica de golf. Durante ese año, en el mes de octubre, llegó Mauricio Valero solicitando un profesor de golf. Me toca atenderlo a mí. En ese lugar
trabajábamos aproximadamente 6 profesores en esa época. Yo cobraba 15.000 pesos por hora cronológica, 45 minutos por persona. Primero Mauricio Valero fue solo, después llevó a su hijo y después me preguntó si yo podía hacer clases colectivas a un grupo de aproximadamente 6 personas, 5 a 6 personas. Hicimos un programa donde contemplaba realizarle clases al señor Mauricio Valero, a su hijo menor de edad, a la señora Sol Herreros y a quién más, su señoría, al señor Sebastián Dávalos, que él no conocía de los negocios de Cabal, no conocía de las facturas de Cabal, no conocía de las boletas de Cabal, no conocía prácticamente nada. Se realizan esas facturas, su señoría, y todas las facturas tienen la glosa para este profesor de golf, gestión de negocios de servicios profesionales. 4 facturas. Su señoría, ¿por qué dice el Ministerio Público y lo afirma categóricamente que Cabal es una empresa ficticia? Que Cabal es una empresa que se crea para estafar al señor Gonzalo Vial en un primer momento. Fácil, su señoría. Como lo ha señalado el Ministerio Público, todas las facturas son la mayoría de las facturas son para la empresa del señor Gonzalo Vial. Y prácticamente, su señoría, es una empresa creada para estafar, porque ¿cuándo se firma el acuerdo de negocio, su señoría? 2 días después de firmar el acuerdo de negocio, se crea Cabal como empresa. ¿Cómo puede probar el Ministerio Público, su señoría, esto? Con el contrato firmado entre las partes el 1 de febrero del 2012 y la constitución de la sociedad Cabal, la cual, su señoría, como su señoría lo puede ver, la fecha es 3 de febrero del año 2012. Ese es el contexto de Cabal, su señoría. Ese es el contexto de Cabal con estos 2 socios que ya fueron formalizados, de los cuales no hubo ninguna discusión de sus cautelares. Se preguntará el tribunal de su señoría, entonces el señor Dávalos, ¿cómo entra en este negocio? Se lo explico, su señoría. El señor Sebastián Dávalos es nombrado gerente de proyectos de Cabal. En su declaración con lectura de derechos del 13 de abril del 2015, su señoría, que ya conocía esta causa, respecto de mis funciones en Cabal, desde el 1 de julio del 2012 hasta el 28 de febrero del 2014, básicamente me dedicaba a ver temas de tecnología. Ojo, su señoría, con esta declaración, temas de tecnología. Veremos posteriormente si las cosas a las que se dedicaba y la prueba que tiene el Ministerio Público en su carpeta de investigación son necesariamente temas de tecnología. Fui gerente de proyectos, analizaba un proyecto de tecnología, por ejemplo, un proyecto para llevar sondas que miden de manera real de SLA, que sirve para cumplir estándares de conectividad. A su vez, doña Natalia Compañón, en declaración de 11 de enero del 2016, dice: la organización de Cabal era que Mauricio era gerente general, Marcelo Carreño como gerente de finanzas y yo una especie de gerente comercial. Sebastián veía algunos proyectos, pero nunca vio administración de platas. Su señoría, este organigrama de Cabal señala claramente quién es el gerente de proyectos. Importante señalar, su señoría, este mismo organigrama es el que se presenta posteriormente para obtener el crédito en el Banco Chile, causa principal, en donde además de estar en un organigrama que se presentó como sustento para solicitar un crédito, el imputado, Sebastián Dávalos Bachelet, concurre a la reunión con el gerente del banco para solicitar ese crédito. Su señoría, a su vez, el currículum vitae del señor Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet señala claramente experiencia laboral, Cabal Inversiones, señala que es el gerente de proyectos y el rubro inversiones y gestión comercial. Distinto, su señoría, a lo señalado en la declaración que antes le referí, que era solo que se dedicaba a temas de tecnología, encargado de gestión, elaboración, desarrollo
desarrollo y puesta en marcha de proyectos en sectores mineros, portuarios, mobiliario y tecnología, aplicables al sector de salud, tanto en Chile como en el extranjero. ¿Ese currículum fue presentado a la empresa? ¿Perdón? ¿Ese currículum fue presentado a la empresa que es supuestamente víctima? ¿O? No, su señoría, este correo fue extraído de los computadores incautados al señor Sebastián Dávalos Bachelet, con las autorizaciones que entregó este tribunal para que estuvieran en esta causa también, su señoría. Su señoría, tenemos entonces presente que tenemos un contrato de trabajo que dice que el señor Sebastián Dávalos Bachelet, en este caso, es el gerente de proyecto. Tenemos un organigrama, que es un documento que fue presentado, su señoría, ante un organismo para obtener un crédito. Tenemos declaraciones también del mismo, reconociendo, salvo que solo se dedicaba a temas de tecnología, que en este caso se presentaba en Cabal. ¿Cómo establece el Ministerio Público que el señor Sebastián Dávalos participó directamente en los negocios de Cabal? Él lo señala con fecha 13 de abril de 2015. Respecto, decía que era, en este caso, gerente de tecnología, dedicado a temas de tecnología, y fui gerente de proyectos. Señala claramente que acompaña a su mujer a la reunión con Andrónico Luksic. ¿Qué es importante su señoría y por qué hice hincapié a que su señoría tuviera claro que el señor Sebastián Dávalos no solo se dedicaba a los temas de tecnología, como él lo señaló en su declaración, sino que se dedicaba en Cabal a la realización y proyección de diversos otros negocios, y donde estos negocios también tienen relación con la víctima, en el señor Gonzalo Vial. La declaración de doña María Elena Lee Marasca, de fecha 6 de diciembre del 2017, señala: me reuní con el señor Sebastián Dávalos, con quien soy amiga. No recuerdo si en ese momento estaba él aún o no en la Direcon. Cabe hacer presente, su señoría, que cuando el señor Sebastián Dávalos trabajaba en la Direcon, también recibió pagos de la empresa Cabal. O estaba saliendo, pero me dijo que querían desarrollar un proyecto con la empresa Cabal, que entiendo era una solicitud de clientes relacionados con la parte social, y quería desarrollar una fundación de hipoterapia con museo de caballos chilenos. Ella emite para Cabal, su señoría, diversas facturas. Las 72, 73, 74, 76, 77, 78 y 79, su señoría, por diversos montos que van desde los 250.000 hasta los 500.000 pesos, todas ellas en el año 2012, desde junio del 2012 hasta diciembre de ese año. Ya no era solo tecnología, hipoterapia también. Declara su señoría doña Javiera Francisca García Jórdenes, con fecha 23 de noviembre del 2017. A Sebastián Dávalos lo conocí a través de una amiga, Diana Berríos, quien se encontraba desarrollando la misma certificación de coaching. Ella nos puso en contacto y tuvimos la primera reunión con Sebastián a principios de septiembre. Me contó que se trataba de un proyecto. Me contó que trabajaban para una persona que tenía mucho dinero y que tenía a su vez muchos caballos al sur de Santiago. Y estaba interesado en crear una fundación de hipoterapia para poder ayudar a la comunidad con sus caballos. En esa misma reunión me propuso que mis honorarios ascendían a la suma de 1 millón de pesos brutos. Esta persona emitió, su señoría, las boletas 31, 32, 33, 38, 36, 37, 35, todas entre octubre del 2012 y enero del 2013, y todas por un valor de 1 millón de pesos. Negocio de Cabal, contactado por el señor Dávalos, y negocio que no era tecnología. Su señoría, también hay que hacer presente que el Ministerio Público lo ha referido en contadas en anteriores oportunidades. El señor Sebastián Dávalos conocía absolutamente todos los correos, todos los negocios que estaba realizando Cabal, su señoría. No es menos importante señalar la declaración de don Sergio Cobase Vizconcha, su señoría, el cual señala que fue el señor Sebastián Dávalos con doña Natalia Compañón las primeras personas en este caso que le presentaron el proyecto, su señoría, conocido como Cabal, los terrenos de Machalí. Aún así, su señoría, con estas declaraciones, con estas negociaciones que hizo el señor Sebastián Dávalos con profesionales que emitieron boletas, podríamos decir, o podría decir la defensa, bueno, a lo mejor se le olvidó decir que también quería desarrollar algo con los caballos del señor Gonzalo Vial. ¿Podrían señalarlo también? Silencio, por favor. Pero además, su señoría, el Ministerio Público cuenta con correos electrónicos, los cuales se encuentran en las nubes 215 26 19, 27 25 702.
Señoría, correo electrónico de doña Sol Herreros, de fecha 16 de octubre del 2012, al señor Sebastián Dávalos, solicitándole: Dávalos, por favor, ¿puedes revisar el informe de graneles? Su señoría, el informe de graneles que estaban revisando es el siguiente: análisis de gestión local referente a gobernación y seguridad TI. Realizar un análisis de gestión local referente a la gobernación de la infraestructura TIC en conjunto con criterios globales de seguridad enfocados al área de seguridad TI. Importante, su señoría, si lo puede revisar, en parte de la formalización de la investigación, se señala por parte del Ministerio Público que parte de este conjunto de maniobras engañosas que hacen inducir al señor Gonzalo Vialconcha a error y que posteriormente provocan la disposición patrimonial y el perjuicio, lo señala claramente la formalización, es este supuesto hackeo tecnológico de correo, complot, su señoría. ¿Y quién es la persona en este caso encargada de revisar, su señoría, los informes que hacía Cabal en relación a este tema? El señor Sebastián Dávalos. Correo, su señoría, del 23 de noviembre del 2012, enviado de la cuenta de la señora Natalia Compañón, de su cuenta de Cabal Inversiones, con copia a Sol Herreros y a Sebastián Dávalos. Avances de la propuesta de Rancagua. Su señoría puede ver el correo electrónico, los correos, lo adjunto, su señoría. Estamos viendo, su señoría, que este es un proyecto más que de tecnología, de hipoterapia, porque ya pasamos por tecnología, hipoterapia, análisis de seguridad computacional, a proyectos inmobiliarios. Correo electrónico, su señoría, de fecha 30 de octubre del 2012, enviado por el correo de gormas@cabalbuco ingenieros S.A. a Sebastián Dávalos. El correo tiene, su señoría, facilidades portuarias Playa Los Médanos, en la que envía un plano, su señoría, para la revisión y comentarios. Entonces, su señoría, ya no estamos en tecnología. Pasamos la hipoterapia, pasamos la seguridad informática, pasamos también por temas inmobiliarios. Y ahora resulta que nos vamos a temas portuarios. Toda la gama de productos que esta empresa, con sus profesionales eficientes, capacitados, su señoría, por los cuales la víctima pagó grandes sumas de dinero, en todos esos proyectos, resulta que el señor Sebastián Dávalos los conoce. Correo electrónico, su señoría, de fecha 15 de marzo del 2013, de Sol Herreros, su señoría, herreros@advantech.cl, a Sebastián Dávalos, su señoría, en el cual también remite una auditoría informática de graneles. Dávalos, por favor, dale un vistazo. Esto va inserto en una auditoría comercial. O sea, además de una auditoría informática, una auditoría comercial. Ya no me quiero seguir refiriendo, señoría, para no ser majadera de todas las áreas de negocio en las que el señor Sebastián Dávalos estaba involucrado con Cabal, su señoría. Correo electrónico enviado de la cuenta del mismo señor Sebastián Dávalos a Sol Herreros y Humberto López de Advantech, de fecha 16 de octubre del 2012. Que en ese informe va el informe de graneles, en el que señala que está listo para enviarlo. Señoría, el documento adjunto, también el informe de seguridad informática. Correo electrónico del 4 de febrero del 2013, de la cuenta de solherreros@gmail.com a las cuentas de los imputados Natalia Compañón y Sebastián Dávalos. Presentación de Zenit Solar. Y Sol Herreros también adjunta otra documentación. Ahora estamos en otra área de negocio también en la cual el señor Dávalos es competente. Correo electrónico de fecha 28 de febrero del 2013, de Sol Herreros para Mauricio Valero, Natalia Compañón, su señoría, el señor Sebastián Dávalos, Humberto López, y este es el acuerdo Advantech
Partner. Señala en el correo claramente, su señoría. No, el del 28 de febrero. Su señoría, y claramente es un acuerdo de confidencialidad de otra empresa, de otra rama, a lo mejor de... Esto también tiene que ver con tecnología. No, si aquí sí, su señoría, aquí sí. Sí, porque él como dijo que era de tecnología, esto sí puede ser. Pero aquí el señor Sebastián Dávalos, su señoría, revisa acuerdos de negocio de empresas, su señoría, que quieren contratar con Cabal. O sea, no se dedica solamente a un negocio en específico. Correo electrónico de fecha 29 de octubre, señoría, del 2013, de la cuenta santispablo@gmail.com para Sebastián Dávalos. Y este correo, su señoría, habla claramente de yacimientos de litio. Su señoría, en el cual le señala, en este caso, junto con saludarte, adjunto, remite antecedentes preliminares de yacimiento de litio. Debo señalar que quien lidera este proyecto es mi amigo, su señoría. Ahí señala claramente, ex seremi de minería de la sexta y séptima regiones, es gobernador de la provincia de Colchagua, con quien trabajo este y otros proyectos mineros. El señor Sebastián Dávalos, entonces, como lo habíamos referido también anteriormente, dedicado en Cabal al sector de la minería, sector en el cual se ofrecieron a asesorar a la víctima de la presente causa. En definitiva, todos estos elementos, lo que, para poder entender, buscan determinar de que todos esos servicios fueron ofrecidos a la... Los mismos servicios son ofrecidos al señor Gonzalo Vialconcha. Perfecto. No estoy dándolos por cierto, estoy simplemente preguntando. Sí, su señoría. Su señoría, además del conocimiento que tenía el señor Sebastián Dávalos, y en esto quiero ser como clara, su señoría, cuando se señalan otras empresas, por ejemplo, la empresa Advantech, es una empresa que también está relacionada con los mismos trabajadores de Cabal. ¿Cuál es la importancia de este conocimiento en todos los negocios que estaba haciendo el señor Cabal y el señor Sebastián Dávalos de este conocimiento? En que su señoría, durante largo tiempo, y durante el tiempo en que duró este contrato, su señoría, hasta aproximadamente marzo del 2014, según el informe del Servicio de Impuestos Internos respecto a boletas electrónicas emitidas por el señor Sebastián Dávalos, casi exclusivamente estas eran para Cabal, salvo dos, su señoría, en la cual el señor Sebastián Dávalos Bachelet participó en este caso como revisor de unas memorias de título. 2 boletas, su señoría, por unas sumas aproximadas, entre las dos suman una suma aproximada de 400 o 500 mil pesos. En sus mismas declaraciones, su señoría, el señor Sebastián Dávalos Bachelet, señala que en la declaración señala haber prestado servicios para la Direcom desde el 7 de marzo del 2005 hasta el 30 de junio del 2012. En esa misma declaración señala haber asumido como director sociocultural de la presidencia el 2014 y febrero del 2015. Y en el tiempo intermedio, entre el 1 de julio del 2012 y 28 de febrero del 2014, trabajó exclusivamente para Cabal, no percibiendo otras remuneraciones. Antes de julio del 2012, también recibió para Cabal boletas, su señoría, pero ya posteriormente, en julio del 2012, contratado exclusivamente. Ahora su señoría dirá, tenemos el conocimiento. Tenemos en este caso, su señoría, que él era funcionario exclusivo en este caso para Cabal durante largo tiempo y donde se fraguó toda esta estafa. El Ministerio Público le refirió al tribunal en la formalización que el señor Sebastián Dávalos habría participado en la copia de informes, en este caso, desarrollados por Cochilco. Así lo refirió al tribunal. ¿Cómo establece el Ministerio Público entonces que el señor Dávalos participó en esta, presuntivamente, en la copia de estos informes? Declaración del señor Mauricio Valero del 29 de noviembre del 2017, el cual señala: Sebastián Dávalos y Sol Herrero elaboran esos 3 informes que usted me exhibe, que consisten en factores claves que inciden en el desarrollo de la minería en Chile, inversión de la minería chilena cartera de proyectos 2012 e inversión en la minería chilena cartera de clientes 2012. Haciendo presente que Natalia Compañón siempre me informó que por tales informes Cabal no cobraba y cuyo único objeto era asegurar la fidelización del cliente,
motivo por el cual me despreocupé de su confección y entrega. Fue Natalia Compañón la que solicitó directamente a Sebastián Dávalos y su señoría la elaboración de los informes a los que me referí precedentemente. Dichos informes ni siquiera fueron revisados por mí. Yo me encargaba en aquel entonces de resolver lo relativo al puerto solicitado por el señor Gonzalo Vial. Su señoría, estos informes que ha señalado el Ministerio Público son básicamente informes copiados, su señoría, de Internet. ¿Cómo establece el Ministerio Público que el señor Sebastián Dávalos tuvo participación en la copia y en la elaboración de esos mismos informes? Su señoría, tenemos los correos electrónicos de las 9:21, 52, 619 y 27, 25, 702. Correo electrónico del 8 de octubre del 2012, enviado de la cuenta de Sol Herrero a Sebastián Dávalos, Mauricio Valero, P. Muñoz y Natalia Compañón. Asunto, su señoría, minería chilena. Link, su señoría. Su señoría se envía con link de compendios de minería chilena del 2011, catastro de equipamiento minero 2011-2012, catastro de proyectos mineros del 2012. ¿Qué fue lo que le entregaron al señor Gonzalo Vial? Ya lo referimos en la formalización, su señoría. Correo de fecha 8 de octubre del 2012 a las 16:30, enviado de la cuenta de Sol Herreros a P. Muñoz, Mauricio Valero, Sebastián Dávalos. Su señoría, leyes y decretos de minería. Señoría, está claramente señalado cuál es uno de los informes también entregados al señor Gonzalo Vial por esta empresa. Correo de fecha 8 de octubre del año 2012, su señoría, de la cuenta de Sol Herreros a Mauricio Valero, Sebastián Dávalos, en el cual se adjunta un informe financiero de Sesco y se adjunta un link del Centro de Estudios de Cobre y Minería. Su señoría, entiende el Ministerio Público que el señor Sebastián Dávalos Bachelet participó en la confección de estos informes a través de estos links que les fueron entregados, su señoría, y por lo menos podemos señalar en esta etapa procesal, presuntivamente, su señoría, que él tuvo participación en esta estafa. Su señoría, ya lo ha señalado el Ministerio Público en la formalización de la investigación. Y lo señaló claramente, su señoría, en el tema del perjuicio que tuvo el señor Gonzalo Vial. Están todas y cada una de las facturas que se señalan en la formalización de la investigación. Y además, su señoría, diversas otras facturas por diversos otros antecedentes. Su señoría, cabal se sostuvo durante casi el mayor tiempo de funcionamiento hasta que se descubriera el tema cabal con los dineros del señor Gonzalo Vial. Dinero, su señoría, que obviamente de los cuales hicieron uso los socios de cabal, pero también el señor Sebastián Dávalos, su señoría. Están los diversos depósitos por sus sueldos. Estos son depósitos en efectivo, su señoría, que el señor Sebastián Dávalos recibía. 11 de octubre del 2012. ¿Quién realiza esos depósitos, perdón, el anterior? El mismo, su señoría. Todos estos ¿Se supone que el sueldo de cabal? Son depósitos en efectivo que recibió en el tiempo de esta estafa, su señoría, y también, su señoría, en el cual el señor Sebastián Dávalos no realizaba ningún otro tipo de trabajo remunerado. Depósito en efectivo, su señoría, depósito en efectivo del 29 de octubre, depósito en efectivo del 31 de octubre, realizado por él mismo, depósito en efectivo del 30 de noviembre del 2012, depósito en efectivo del 18 de enero del 2013, su señoría, depósito en efectivo del 5 de abril del 2013, depósito en efectivo del 8 de octubre del 2013 por 1 millón, depósitos en efectivo también del año 2013, su señoría, y más depósitos. Su señoría, el Ministerio Público también lo ha señalado claramente, están las declaraciones del señor, liquidaciones de remuneraciones del señor Sebastián Dávalos Bachelet. Liquidación de remuneración de noviembre del 2012, liquidación de remuneración
de diciembre del 2012 y liquidaciones de remuneraciones, su señoría, por todo el año 2013. Y las cuales son depositadas, su señoría, según lo ha acreditado el Ministerio Público, por transferencias electrónicas, incluso de uno de los imputados, del señor Mauricio Valero Illanes, por honorarios, como lo señala esta cartola, su señoría, del Banco Vice, depósito por 1.800.000 pesos, y otra transferencia, su señoría, también, si se señala ahí, por la suma de 1.800.000 pesos, los cuales también, su señoría, otra suma de dinero por 1.800.000 pesos, también de la cuenta del señor Mauricio Valero. Cheques personales del señor Mauricio Valero, uno de los socios formalizados en esta causa, al señor Sebastián Dávalos Bachelet. Su señoría, el Ministerio Público sigue sosteniendo que durante la ejecución de este delito, el señor Sebastián Dávalos se vio altamente beneficiado por él, siendo su única fuente de remuneración la empresa Cabal, empresa que se dedicaba en este caso a estafar al señor Gonzalo Vial como uno de sus únicos clientes y de los cuales mantenía esta empresa, su señoría, de papel. Importante, su señoría, en este caso, las rentas a pagar por Cabal del Servicio de Impuestos Internos. Su señoría, el RUT de Cabal del año 2014 como único agente retenedor, en este caso, RUT de la empresa Cabal. Lo mismo, su señoría, del año 2013. Su señoría, entiende el Ministerio Público que el señor Sebastián Dávalos tenía absoluto conocimiento. Participó, su señoría, en el engaño, participó en la confección de los informes, tenía conocimiento de todos y cada uno de los negocios que pretendía hacer o supuestamente pretendía hacer la empresa Cabal con la víctima, en este caso Gonzalo Vial. Es más, su señoría participó incluso de algunos negocios de hipoterapia, en los cuales supuestamente se los iban a ofrecer al señor Gonzalo Vial, negocios que el señor Gonzalo Vial nunca había solicitado. De los correos electrónicos se tiene claridad, su señoría, de que el señor Sebastián Dávalos no solo conocía los negocios de, en este caso, de tecnología, sino que conocía inmobiliarios, los de hipoterapia, del sector minero, y aún así parte de la formalización que tiene relación con este supuesto hackeo o esta supuesta intervención, su señoría, en términos informáticos, el señor Sebastián Dávalos el que revisaba estas supuestas asesorías de seguridad informática. Su señoría, cabe hacer presente también que en una declaración de don Victorino Arrepol Garrido del 21 de marzo del 2018 señala: quiero referir que Dávalos era parte fundamental de Cabal, estaba presente en la empresa, prácticamente manejaba Dávalos y compañía en la empresa. Ellos también manejaban a Mauricio. Esto yo lo sé porque Mauricio llamaba a Natalia y le decía que hablara con Sebastián Dávalos por los negocios que tenían con Gonzalo Vial. Esto demostraba que Dávalos siempre tuvo conocimiento de los negocios de Vial. Todo esto yo lo sé porque escuchaba las conversaciones que tenían. Estaba yo dentro de la empresa era pequeña, todos manejábamos información. Cabal prácticamente sobrevivía como empresa con el dinero que pagaba Gonzalo Vial. Su señoría, entiende el Ministerio Público que están por acreditados los presupuestos para las cautelares de mínima extensión que ha solicitado el Ministerio Público y que recalca que es una cautelar a la cual puede estar sujeto cualquier ciudadano de la República por los delitos por los cuales el Ministerio Público formalizó. ¿Querellante? En atención a lo latamente expuesto en el Ministerio Público, cosa que comparto plenamente, solicito al tribunal aprobar las cautelares que se han solicitado, por cuanto entendemos que ellas se ajustan al fin del procedimiento. ¿Consejo de Defensa? Señoría, de esta parte, conforme a instrucciones que he recibido, nos adherimos a lo solicitado por el Ministerio Público. Damos traslado entonces a las defensas. Muchas gracias, señoría. Entiendo, su señoría, que latamente el Ministerio Público se ha referido a hechos que vienen en sustentar la participación que a mi representado le cabe en los hechos por los cuales aquí se le ha formalizado. Eso es un hecho. Sin embargo, respecto de la letra A, su señoría, el artículo 140
me permito señalar de que con fecha 17 de agosto del 2016, en atención a una orden de investigar de la Fiscalía a Carabineros de Chile, la Dirección de Investigaciones Criminales, Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales, se remite un ejemplar con 20 hojas, que es un informe del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales, que es la parte conclusiva, su señoría, y que para estos efectos me permito indicar, señala lo siguiente: al revisar cada uno de los informes, refiriéndose a los informes que aquí ha dado cuenta el Ministerio Público, que son atribuibles como autoría a mi representado, en virtud de una declaración prestada por el señor Valero a fines del año 2017, dice: aparentemente es el mismo, las anteportadas y en algunos casos la última hoja donde figuran los autores. Estos fueron quitados, siendo reemplazados por una portada que dice Cabal. Además, dice, la sola portada de Cochilco como fuente se estima insuficiente, toda vez que no acompaña el autor con el objeto de que el lector sepa inmediatamente la autoría del fragmento reproducido. Por ende, se estima que dichos informes se encuentran dirigidos a ocultar el verdadero redactor del documento, pero no a arrogarse su autoría. 1. No se puede establecer bajo qué término fueron entregados dichos informes a Gonzalo Vial Concha, es decir, si Cabal aseguró haber confeccionado la documentación o simplemente haberla entregado como información extraída de fuentes abiertas. Se concluye la falta de mayor antecedentes para establecer la ocurrencia del delito. ¿Por qué esto es importante, su señoría? Y me detengo. Porque el Ministerio Público, en su extensa exposición, primero que todo, respecto de el periodo donde su señoría, al desechar o rechazar el sobreseimiento solicitado por esta parte, circunscribe finalmente este delito de estafa, es el 31 de enero del 2013. Sin embargo, la extensa prueba acompañada por el Ministerio Público da cuenta del 2013, octubre del 2012, 8 de octubre del 2012, y señala entonces, bajo ese respecto, que habría una participación de mi representado en el delito investigado por cuanto habría conocido de otros hechos en otros negocios que, su señoría, está claro, no forman parte de los hechos que finalmente, 2013, perdón, por los hechos que finalmente están imputando a mi representado. Es decir, establece una cantidad de acertos relativos a negocios destinados a minería, hipoterapia, museo, etcétera, cuestiones portuarias, pero del año 2013, que no se circunscriben finalmente a aquello que hoy día, por lo cual se ha formalizado a mi representado. Luego, su señoría, respecto del autor del delito, establece el mismo informe. No fue posible establecerlo. Su señoría, eso respecto de la letra A. Respecto, su señoría, de la participación de mi representado en los hechos que aquí se le imputan, el Ministerio Público ha dado cuenta de distintos correos electrónicos que a él le enviaron distintos funcionarios de Cabal. Con aquello pretende, y así lo ha sostenido, establecer una especie de nexo causal doloso entre el hecho que imputa y finalmente el conocimiento o participación que tuvo mi representado en el mismo. De hecho, lo que señala el Ministerio Público constantemente es que no podía menos que conocer, y bastándose en ese hecho de que eventualmente conociese, se le atribuye una participación dolosa en el mismo. Claramente, su señoría, aun cuando uno adhiera a la teoría que establece que bastan ciertos antecedentes indiciarios, es decir, de prueba indirecta, que pudieran llevarnos a determinar la participación de una persona en un determinado delito, lo expuesto por el Ministerio Público no es suficiente, pues todo lo que ha referido son hechos, circunstancias y correos posteriores a la fecha de la comisión de los supuestos ilícitos por los cuales se le ha formalizado hoy. Respecto, su señoría, de la extensa relato respecto de pagos y depósitos. Su señoría, a su pregunta, la respuesta del Ministerio Público fue: se los deposita a él mismo. Como si aquello fuera suficiente para determinar que esos dineros provienen de la estafa. Más aún, que proviene de los dineros de don Gonzalo Vial Concha, víctima en este estadio procesal, aparentemente de un delito de estafa. Aparentemente, porque aquello será resuelto por un tribunal de fondo.
Nuevamente señala participación en mi representado con este hecho aislado que no tiene ni una relevancia, pero mayor aún ninguna conexión con los hechos, para señalar de que él es parte de esta estafa, que la sigue conociendo y que además, por lo que entiende este defensor en su modesta instrucción, ¿verdad?, entonces es el beneficio patrimonial que él recibió. Para luego decirnos con toda franqueza, el 2014, su señoría, aquí están las cuentas consolidadas del señor Dávalos por 28 millones de pesos, o fracción, en una querella presentada por una supuesta estafa de más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué nos dice el natural juicio, su señoría? Si alguien, salvo que no tenga la calidad de autor, como se la ha atribuido el Ministerio Público a mi representado, con el conocimiento que tenía de los hechos que se le imputan, no pudo haber obtenido una cifra, y perdóneme la alocución, dispénseme, pero una cifra tan baja en comparación al supuesto monto defraudado como autor del delito que aquí se le imputa. Y con aquello también se pretende decir su representado, señor don Jorge Alberto Sebastián Dávalos, ha tenido participación en los hechos. Pero luego, su señoría, no bastando con eso, el Ministerio Público, después de esta extensa exposición, nos dice, pero ¿en qué basamos o sustentamos nuestra formalización y la necesidad, entonces, de cautela y la atribución de participación? En dos cosas. Dice, declaración del señor Valero de enero. De noviembre del año 2017. Su señoría, el señor Valero declara respecto de la eventual elaboración, nuevamente, de 3 informes. Pero nuevamente allí, entonces, ¿de dónde obtiene pruebas suficientes el Ministerio Público para señalar de que efectivamente, más allá de la declaración de un coimputado en esta causa, su señoría, tuvo participación en los hechos? Vuelvo a la vinculación que tiene con los pagos de cabal. Se le olvidó decir al señor Dávalos, refirió el ente persecutor, su señoría, eso no es cierto, puesto que en la declaración entregada en el año 2015 por mi representado reconoce la emisión de determinadas facturas. En esas facturas, mi representado señala en su glosa haber prestado servicio para cabal y haber prestado servicio en materia relacionada con el señor Vidal Concha, que no dice en relación con las imputaciones que le imputa hoy día el Ministerio Público. Pero bien, en esta etapa procesal no corresponde probar si efectivamente aquellas tienen o no asidero. Sin embargo, su señoría, ese es un hecho que nunca desconoció don Sebastián Dávalos, que prestó servicios para cabal, se acompañaron los contratos, su señoría, pero esos contratos exceden el tiempo de permanencia en cabal del tiempo en el que eventualmente se produjo el ilícito por el cual hoy día se le formaliza. Este tema es fundamental para esta defensa, pues no hay que perderse, su señoría. Se le imputan hechos cometidos en el año 2012, cuya disposición patrimonial o perjuicio se extiende al día 31 de enero del 2013. Entonces, su señoría, la pregunta es, ¿por qué se sustentan esos hechos en cuestiones que ocurren con bastante posterioridad? Y que además, proyectos y demás, que no dicen relación con una estafa y que no dicen relación con el señor Gonzalo Vial. El Ministerio Público hace una afirmación que no es razonable de conformidad a lo que entiende esta defensa, y es que Cabal, y así lo señala, Cabal fue una empresa que se creó para estafar a Gonzalo Vial. El único negocio es Gonzalo Vial. Sin embargo, se le olvida el ente persecutor que tiene otra causa en contra de la misma empresa y por hechos distintos, y donde también había montos involucrados que son sustantivamente superiores. Y esto es la causa Cabal. Y en aquello, mi representado no tiene participación. El Ministerio Público dice, aquí en el caso de la estafa, Sebastián Dávalos sabía todo lo que acontecía. Sin embargo, no pudo sustentar lo mismo en una causa que hoy día está en una etapa procesal a puertas de un juicio oral, vuestra señoría. Entonces, nuevamente, la participación que atribuye a mi representado el Ministerio Público en los hechos que hoy día se describieron intenta acreditarlos o fundarlos en las pruebas, correos electrónicos y demás, su señoría, que dicen relación con
cuestiones posteriores. Es interesante señalar, su señoría, que el último informe minero que está fechado con fecha julio del año 2012. El colega acá me instruye, sin embargo, en la portada aparece el mes de mayo. Es decir, Gonzalo Vial, por estos famosos informes que se nos atribuyen como medio de prueba suficiente para acreditar participación de mi representado, son informes que don Gonzalo Vial pagó con posterioridad a eventualmente su elaboración. Pero eso no es tan importante, su señoría, como entender que uno de los correos que muestra el Ministerio Público, en donde implica a mi representado una participación directa en los hechos, dice de relación con el conocimiento a través de un correo electrónico de unos links, en donde aparece información relevante respecto de actividades mineras. Usted lo vio, su señoría, todos lo vimos. Links. ¿Quién podría pretender de allí atribuir una responsabilidad a un tercero en la elaboración de unos informes que finalmente son entregados sobre texto de recibir grandes sumas de dinero, cuando el conocimiento que tuvo y lo que sí se puede probar son solamente de links? Su señoría, la participación de mi representado en estos hechos, a juicio de esta defensa, no se encuentran acreditados ni mínimamente, su señoría, de los hechos, digo, no de lo que posteriormente dice relación con haber recibido dinero cada en el 2013 o 2014, porque aquello no es materia de discusión. Es respecto de los hechos por los cuales hoy día se le formalizó, circunscrito a la fecha ya latamente dichas. Allí, su señoría, no hay nada. Respecto a la letra C, su señoría, para ir terminando, y que dice relación con la necesidad de cautela, en la eventualidad que su señoría entienda que sí existe participación, por lo menos indiciariamente, conforme lo expresado por el Ministerio Público, esta parte entiende que su señoría deberá considerar a lo menos los siguientes presupuestos fácticos, su señoría. Mi representado, tanto en la causa Cabal, que no fue formalizado pero sí imputado por más de 4 años, concurrió a todas las diligencias necesarias e instruidas por el Ministerio Público para los efectos de concurrir a la recta administración de justicia, su señoría, pero en segundo término jamás se sustrajo de las citaciones o hechas tanto por la Fiscalía o por el propio tribunal. En el caso sublite, su señoría, tampoco lo ha hecho. Citado por el Ministerio Público para concurrir a declarar, así lo hizo. Citado por el tribunal a esta audiencia de formalización, así lo ha hecho. Es decir, su señoría, hoy día limitar, conforme al artículo 155, es cierto, con unas medidas cautelares personales de muy baja intensidad, pero la libertad de tránsito de mi representado, que en el fondo, de acuerdo a lo que usted ha podido apreciar en el informe que he traído por mano ante vuestra señoría, de manera regular y sistemática, se ve extendida, digamos, a viajes al extranjero, una medida como la establecida en la letra D del artículo 155, el arraigo, su señoría, finalmente, evidentemente, no solo nos parece hoy día excesivo en atención a lo que al comento recién realizado, sino que además, su señoría, en atención a que mi representado tiene esta necesidad de ejercer su actividad comercial también en el extranjero. Ha quedado demostrado con los distintos viajes que usted ya comprobó, su señoría, que él necesita viajar. Y en ese contexto, limitar su libertad de tránsito, en ese contexto, su señoría, no solo trae problemas a nivel personal, sino que también, su señoría, a nivel familiar, puesto que, estando su cónyuge imputada por un delito tributario y también por el delito de estafa, siendo coimputada en esta causa, y pesando sobre ella el arraigo, esta no puede realizar ninguna actividad en el exterior. Por lo tanto, sus medios se ven absolutamente y restrictamente delimitados al territorio nacional. Pero más aún, su señoría, las medidas cautelares de baja intensidad que hoy día pesan sobre los coimputados en esta causa, el señor Valero y la señora Natalia Compañón, si bien aparentemente pasan a ser iguales a las que hoy día le han solicitado a mi representado, no es menos cierto que ellos además se encuentran imputados por otra causa y tienen además la misma medida cautelar para ambas. Sucintamente, su señoría, la gravedad del ilícito, las penas que se asignan al mismo, eventualmente,
y estas necesidades fácticas que he reseñado conforme a la necesidad de cautela me permiten sostener, su señoría, que en el evento de que se acceda a fijar una medida cautelar del artículo 155 en la manera que se ha propuesto por el Ministerio Público, se imponga solamente aquella de firma que garantice evidentemente los fines del procedimiento, pero no así la de la letra D del mismo artículo, en atención a que la libertad de tránsito de mi representado se vería absolutamente limitada para los efectos de desarrollar las actividades normales que él desarrolla como padre de familia, su señoría. Y entendiendo que la necesidad de cautela hoy día no amerita esta imposición de cautela, esta medida cautelar personal, es que solicito, su señoría, que si acceda parcialmente a la petición del Ministerio Público y, en consecuencia, solo a aquella que hizo relación con la firma. Sí, su señoría. Aunque parezca extraño... Sí, porque no estamos discutiendo medidas cautelares... Sí, pero entiende esta defensa, su señoría, que al haberse procedido a la reformalización y evidentemente al haberse entregado nuevos antecedentes y nuevos presupuestos, la solicitud del Ministerio Público fue de mantener las medidas cautelares. Y claramente a mí me asiste el derecho de que, habiéndose hecho una proposición de parte del, como presupuesto fáctico, de mantenerlas, yo pudiendo tener nuevos antecedentes, me nace mi derecho a solicitar... Lo que tendrá que solicitarlo a una audiencia especial para esos efectos, ya que normalmente cuando se solicitan revisiones de medidas cautelares eso se hace de manera externa a través de una presentación. No es revisión, su señoría, porque esto Sí, es una revisión. imposición de una medida Porque cautelar. la medida cautelar está decretada con anterioridad y hoy día usted estaría solicitando una revisión de la medida cautelar. Por lo tanto, en ese sentido, si usted quiere solicitar una modificación, tendrá que hacerle la oportunidad procesal correspondiente, no en esta audiencia. Yo entiendo, su señoría, de que la medida cautelar se está manteniendo y están haciendo, en definitiva, una proposición de medidas cautelares acorde al estándar. No se ha hecho solicitud respecto a las medidas cautelares porque se mantienen las medidas cautelares que se decretaron en la audiencia anterior. Por lo tanto, en ese sentido, si usted quiere solicitar una modificación, hágalo como corresponde por fuera de audiencia. ¿Algo más que señalar respecto de Sí, cautelar? brevemente, su señoría, y para no inducir a error, el Ministerio Público presentó al Tribunal de su señoría correos del año 2012. El Ministerio Público tiene claridad que su señoría tomó antecedentes de ello. Su señoría, el Ministerio Público ha señalado claramente y con claridad, si lo han señalado los testigos y la información que tiene el Ministerio Público, que Cabal se sostenía claramente con los dineros que iban siendo entregados por el señor Gonzalo Vial. El colega defensor ha señalado los depósitos habrían sido del año 2014, 2015. Su señoría, la verdad que en la formalización está claramente depósitos en efectivo, además de las remuneraciones, además de todo, del año 2012. Y cabe hacer presente que ya fue objeto de discusión, su señoría, el término de cuándo podríamos haber entendido el delito se podría encontrar consumado, estableciendo, su señoría, una teoría incluso que la consumación de este se habría dado cuando en este caso la parte querellante se hubiera percatado de dicha situación. A saber, su señoría, del 18 de enero del 2013, posterior a la última disposición patrimonial, un depósito en efectivo del señor Sebastián Dávalos, depósito en efectivo también del año 2012, su señoría, ajeno obviamente a sus remuneraciones, de octubre del 2012 por 5 millones, de octubre también del 2012 por 2 millones, de octubre del 2012 por 1 millón, su señoría, otro de octubre por 1 millón, otro de octubre por 3 millones y uno de junio por 1.300.000 pesos, cuando ya incluso no era funcionario público y solo se mantenía con Cabal. Su señoría, si estos hechos no fueran así y si no fueran en este caso prueba indiciaria, sería interesante que el señor Sebastián Dávalos Bachelet le explicara al Ministerio Público en las diversas declaraciones de dónde salían estos fondos, si no era de los negocios que estaba haciendo la empresa con Gonzalo Vial. Para efectos de resolver, vamos a hacer un receso de 20 minutos y retomamos la audiencia para continuar con